Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra. Qué bueno que ha decidido usted venir. Ahorita, antes, como a las 5 más o menos, llovió un poco, ¿no? Y siempre da como pereza salir de la casa cuando empieza a llover. Siempre que llueve uno como que, uy, me quedo en la casa viendo películas. Pero bueno, ustedes son valientes. No quiere decir que los que estén en la casa no sean valientes. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente que qué bueno poder reunirnos en la casa de Dios y adorar. Amén. Quiero que busque por favor el Salmo 139 en su Biblia. Y vamos a mirarlo todo. Claro, no voy a mirar versículo por versículo, sino voy a mirar las divisiones naturales que tiene este Salmo. Son 24 versículos. Así que uno tendría para hacer una serie de enseñanzas solo de ese versículo, de ese capítulo, perdón. Pero a mí me interesa que pensemos en este salmo con respecto al tercer mandamiento. Es más, vamos a estudiar ese salmo porque en una de sus partes se habla del tercer mandamiento, perdón, se habla del tercer mandamiento. Así que vamos a mirar este salmo y cómo es que el rey David ve la omnisciencia, ve la omnipresencia de Dios y la soberanía de Dios relacionadas, y eso es algo importante, con el tercer mandamiento, con llevar nosotros el nombre de Dios correctamente. Recuerde, el día domingo quedó claro y nosotros hablamos acá en la iglesia, dejamos establecido que tomar el nombre de Dios en vano no es solamente pronunciarlo, aunque es incorrecto ponerse a jugar con el nombre de Dios, sino que implica que si yo me identifico como cristiano, debo vivir como un cristiano. Esa debe ser, y ese debe ser mi comportamiento, esa debe ser la marca. Nosotros estamos llevando un nombre sobre nosotros como una marca. Recuerdan que hablábamos del ganado. El ganado es marcado con un hierro candente. Bueno, nosotros fuimos marcados con el nombre de Dios y es lo que llevamos a todo lugar. Entonces quiero que pensemos en eso y vamos a mirar este salmo a la luz de eso. Y he titulado la enseñanza Sin escape. ¿Por qué sin escape? Porque nosotros no tenemos escape ni en lo privado, ni en lo público, ni en lo histórico, ni en ninguna circunstancia a ser conocidos por Dios y a ser evaluados en cuanto a si llevamos bien o no el nombre de Dios. Por eso ese es el título de la enseñanza. Ahora, yo quiero que tú veas cómo la omnisciencia y la omnipresencia de Dios y aún su soberanía nos confrontan directamente con respecto al tercer mandamiento. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que quiero que hagamos esta noche. Así que oremos antes de seguir adelante. Amén. Padre Celestial, aquí estamos en este lugar. Hemos adorado tu nombre. Nos hemos gozado, Padre Celestial, al saber que en ti todo lo podemos, Señor Jesús. Al saber que tú eres el creador de todas las cosas, que cuando miramos el universo y vemos todo lo que se da a nuestro alrededor, vemos es tu perfección, vemos tu amor. Gracias, Señor, y ahora te pedimos que en la enseñanza tú nos hables, que seamos instruidos, que podamos entender cómo nosotros en cada momento y en cada situación y circunstancia debemos ser conscientes de que llevamos tu nombre, Señor. Te lo suplico. Amén y amén. Y quiero que miremos, en primer lugar, que nosotros no tenemos escape en lo privado. Fijémonos un poco en eso. Y vamos a leer los primeros 6 versículos del Salmo 139. A propósito, ese es uno de los salmos más hermosos que hay. Es el que más me gusta a mí. Hay otros muy bonitos, pero este es el que más me gusta a mí. Y dice así: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Fíjese las palabras del rey David. Él empieza haciendo una afirmación y en el versículo 1 él dice: tú me has escudriñado y conocido. Y ese es, digamos, el tema
o el título de lo que Él va a decir en lo que sigue, y Él lo va a demostrar. Dios a nosotros nos ha examinado y nos ha conocido. Hay una realidad, y es que en todo momento somos escudriñados, examinados de manera exhaustiva por Dios. En la segunda cosa es que ese evaluarnos, ese revisarnos, ese escudriñarnos, lo lleva a que Dios tenga un conocimiento de nosotros. Ahora fíjese un poco en las palabras que Él utiliza. Ahí dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, escudriñas mi senda y mi descanso. Más adelante dice: aún antes de que haya palabra en mi boca, tú ya la sabes toda, me has cercado y sobre mí pusiste tu mano. David está hablando de las acciones, David está hablando de pensamientos, David está hablando de palabras, David está hablando de todo lo que una persona en su vida hace. Y es que el conocimiento de Dios es tan profundo, tan sorprendente, que Dios conoce la palabra que vamos a decir en el próximo segundo, aún antes de que nosotros la pronunciemos. Uno podría pensar que vamos a hacer un juego con Dios. Yo voy a pensar rojo, pero va a decir verde. Aún en esa pequeña trampilla, Dios ya está conociendo todo. Mis acciones, lo que yo hago. A veces pensamos, los seres humanos tenemos un conocimiento limitado y nosotros no podemos saber qué va a hacer una persona en determinada circunstancia. Nosotros no sabemos cómo va a reaccionar una persona que en un momento dado es atacada y violentada. Tú no sabes cómo reaccionará. Tú pensarás: no, ese siempre ha sido un cobarde, eso se la deja montar. Y de repente ese día sacó las uñas y resultó defendiéndose, y dice: pero ¿qué pasó? Porque las acciones para nosotros son indeterminadas y muy difíciles de conocer. Por eso nos sorprendemos tanto. Pero Dios conoce aún esas pequeñas cosas. Dios conoce aún las acciones que yo voy a determinar. Habla de la senda de los pies, habla del camino, del sentarse, del levantarse. Y entonces David lo que está demostrando es que precisamente Dios nos ha examinado y nos ha escudriñado y nos conoce profundamente. Ahora, no solamente Dios conoce mis acciones, las palabras, el rumbo de mi vida, sino que también conoce mis intenciones. Él conoce por qué dije lo que dije, por qué hice lo que hice, por qué no hice aquello que debía haber hecho, o por qué no me moví a tal lugar. Dios conoce absolutamente todo eso. David está reafirmando simplemente en estos versículos, el 2, 3, 4 y 5 y 6, está reafirmando lo que él estableció en la primera proposición. Oh Señor, tú me has examinado, escudriñado y conocido. Ahora, este es un nivel de conocimiento que es inconcebible para el ser humano. Piense un momento en la relación más cercana que hay entre los seres humanos, la relación de pareja. Es tan cercana que se nos dice que el esposo y la esposa son una sola carne. Pero aunque esa relación es tan cercana y tan profunda y tan íntima, aún así, para nosotros ese nivel de conocimiento es imposible. Yo no puedo conocer los pensamientos de mi esposa. Ella no puede conocer qué voy a hacer en tal circunstancia. Ella no puede saber si me voy a levantar o si me voy a acostar, o qué va a hacer el paso que voy a dar en tal o cual circunstancia. Tenemos una medida, conocemos, pero así como Dios nos conoce, no. Y eso es lo que David precisamente está reafirmando y está diciendo en este pasaje. Ahora, Dios conoce todo lo que hay en tu interior. Y si el conocimiento de Dios es así de absoluto sobre nosotros, y entonces hay unas preguntas que yo quisiera hacerle a usted. ¿Es posible escapar del escrutinio de Dios? ¿Habrá algo que en nuestro ser pueda ser oculto a Dios? ¿Habrá alguna cosa en nosotros que Dios no pueda conocer? ¿No? Y si es así,
si ese es el nivel de conocimiento que Dios tiene de ti, ¿cómo estás tú llevando el nombre de Dios? Ya no pensemos el domingo, digamos que hablamos un poco del testimonio afuera, de las cosas que yo hago que dañan a otras personas. No pensemos en eso. Piensa en tu interior. Porque lo que David está intentando demostrar es que aún nuestro interior está puesto en el escrutinio de Dios, y ahí también se verifica si tú llevas o no llevas el nombre de Dios correctamente. Mire, por eso el Señor Jesús en Mateo 5 va a explicar que el adulterio no es un asunto externo, sino es un asunto principalmente ¿de dónde? Del corazón. Porque claro, si el adulterio es solamente externo, pues aquellos hombres que nunca han tenido intimidad con otra mujer que no sea su esposa, nunca han sido infieles. Pero el Señor Jesús dijo, no, si miraste a otra mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste con ella en tu corazón. Porque el corazón lo conoce ¿quién? Dios. Y eso dice el profeta. ¿Quién conoce el corazón? Dice Dios, yo, que peso y evalúo los corazones. Y entonces tenemos que pensar en esta primera parte que el tercer mandamiento no solo está en lo externo y lo que la gente pueda ver de mí porque llevo una marca, sino que en realidad es algo que también se verifica en lo interno. Y David empieza a desarrollar su pensamiento de esa manera. Acá tú conoces todo de mí, Dios conoce todo de ti, y en esa evaluación tú podrás ser consciente y podrás decir o salir bien librado si Dios evalúa tus intenciones, tus motivos, tus pensamientos, ya no las palabras que salen de tus labios, sino tus pensamientos. Y entonces ahí ya vienen preguntas. ¿Tus pensamientos son dignos del nombre que llevas? Lo que haces, las intenciones o los motivos que te llevan a hacer tal o cual a tomar tal o cual decisión, ¿son dignos de un hijo de Dios? Siempre estamos en esa misma decisión, hermano. Siempre estamos en la misma disyuntiva. Alguien estaba yo que días acompañando a mi esposa, ella estaba comprando unas frutas y yo la estaba esperando afuera. Y mientras yo la esperaba, miré ahí al Fruver, y entonces vi una persona que estaba con una bolsa mirando así hacia dentro del Fruver y sacaba y metía en la bolsa. Y se hacía el no sé qué, y miraba para otro lado y sacaba y metía papas, una papa. Y yo llegué y miraba, y yo pensé, que lo he hecho al agua, ¿qué hago? Bueno, salió mi esposa, y cuando salió mi esposa, llegué y cuando de repente me di cuenta que salió una persona del Fruver y le dio unas frutas, le regaló unas papayas y otras cosas, unas frutas. Y yo dije, ahora sí es que para decirle vea, le están regalando y usted robando. Y ahí salió mi esposa. Yo no dije nada, me quedé callado, porque era un abuelito, era un anciano. Me quedé callado. Y entonces llegó mi esposa y pues yo voy a contarle, imagínate amor lo que pasó, a eso los están cogiendo usted ya sabe. Y mi esposa me dijo, sí, resulta que adentro del Señor, ellos son cristianos, y el Señor llegó y dijo, que denle una fruta al abuelito que está ahí. Y le dijo a ella, ese abuelito siempre viene aquí y le regalamos cosas, y me coge las papas y va y las vende por allí. O sea, el Señor sabía que se las estaba robando. Él sabía. Y aún así Él permitía que se la robara. ¿Y sabes por qué dijo? Pero yo no voy a dejar dañar mi corazón frente a lo que Él hace para no atender a una persona que está en necesidad. Él dijo así. Y sabes, eso dice Romanos 12 en el versículo 20 y pico. Hay que vencer el mal con el bien. No paguéis a nadie mal por mal. No. Si alguien me hace mal, yo no le puedo pagar por mal. Y la pregunta que hice hace un momento es, ¿cuáles son las intenciones en tu corazón por la cual tú haces cierta característica? ¿Es llevas el nombre de Dios correctamente o en realidad es una actitud pecaminosa? Porque ahí en lo interior, en los pensamientos o en lo que yo hago,
también se debe evidenciar que yo soy digno de llevar el nombre de Dios. ¿Por qué hago lo que hago? Pero avancemos. Ahora el rey David el rey David va a abordar otro punto. Y la pregunta que se haría una persona naturalmente, bueno, si este Dios me conoce así de profundo, si Él me mira y me atraviesa y todo lo conoce, eso está como difícil porque siempre salimos mal parados. ¿Qué sería lo mejor? Huir. Ahora mire lo que dice entonces el rey David cuando está hablando de eso. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Porque David dice, si Dios me conoce así, lo bueno sería poder escapar de ese que me conoce así. Pero entonces él empieza a preguntar, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Entonces David está atacando un pensamiento, la idea de que si alguien me conoce, lo que tengo que hacer es, como dice el dicho, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces me escapo a su mirada. Pero el problema es que este Dios que conoce todo, está en todo lugar. Por eso él dice, ¿a dónde me voy? Entonces aquí hay también unas palabras que son importantes. El universo, en algún lugar del universo podemos escaparnos de Dios. No. En algún lugar espiritual podemos escaparnos de Dios. Él habla del Seol. El Seol es el lugar donde están los muertos. Ahí me podré escapar de la presencia de Dios. No. ¿A dónde carajos me meto? No hay lugar en donde uno pueda escaparse de la presencia de Dios. Por lo tanto, uno siempre estará evaluado por Dios. Porque no importa donde yo esté metido, ahí está la presencia de ¿quién? De Dios, conmigo va la presencia de Dios. Ahora, el pensamiento pagano está siendo puesto en evidencia. ¿Cuál pensamiento pagano? Los paganos creían lo siguiente: el Dios está confinado a un lugar geográfico. Entonces, el Dios de Bosa solamente está ¿en dónde? En Bosa. Pero apenas yo me salgo de Bosa y entro a Kennedy, el Dios de Bosa ya no está en Kennedy, estoy bajo la jurisdicción del Dios de Kennedy. Y así vivían ellos. Entonces para el pagano era muy fácil escaparse de la jurisdicción del Dios y hacer en otro lugar lo que el Dios no quería que él hiciera. Hay un ejemplo en la Biblia de esto: Jonás. Jonás es un profeta de Dios. Y Jonás es un arquetipo o es un modelo perfecto de los cristianos. Es un modelo perfecto de tu vida, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jonás sabe que Dios es omnipresente. Jonás sabe que Dios es omnisciente. Jonás sabe que es todopoderoso. Pero cuando Dios le dice a Jonás que haga algo, ¿qué quiere hacer Jonás? Lo que hacen los paganos: me voy a ir lejos para que Dios no me mande más. Pero él sabe que Dios está en todo lugar. Por eso cuando los marineros le preguntan, venga, ¿y aquí qué pasó? Y él dice, mire, el Dios del cielo, el no sé qué. Cuando él dice el Dios del cielo, él está diciendo el Dios que está en todo lugar. Jonás sabe quién es Dios, pero actúa como si Dios fuera un ídolo de esos paganos. ¿Recuerdan que hablamos de los ídolos? Bueno, eso también te pasa a ti. Eso también nos puede pasar a nosotros. Porque aquí la pregunta es, si yo soy evaluado de manera tan profunda y sé además que Dios está en todo lugar, ¿por qué mi mente y mi corazón en algunas circunstancias me hacen pensar que aquí no está Dios y entonces puedo hacer tal o cual pecado? Hay algo que eso tiene un nombre que es creo que se llama así, disfunción cognitiva. Y es cuando hacemos algo contrario a lo que sabemos. Sí, es un problema aquí. Tú entiendes que Dios está en todo lugar, por lo tanto,
todo lo que tú haces, todo lo que está en tu mente, ¿quién lo ve? Pero aún así permites que en tu mente haya pensamientos que no sean dignos de Dios. Pero tú sabes que Dios está en tu mente, ¿cierto? Y entonces, cuando la gente va y los que luchan con eso de ir a meterse a discotecas, a bailar allá escondidas, ellos creen que la presencia de Dios no está en esa discoteca, que mientras ellos están ahí bailando y azotando baldosa, la presencia de Dios no está, como que en ese lugar Dios no está. ¿A quién se le ocurre pensar eso? A un pagano, sí, y a muchos cristianos. Y David precisamente está diciendo, dice, ni siquiera las tinieblas, lo más oscuro, lo más denso, la más densa oscuridad puede ocultar de ti. Dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dice, la noche resplandece ante tu mirada. Y entonces mire, hermano, ese Salmo 139, cómo nos confronta en nuestra santidad. Domingo yo mencionaba que es más fácil ser cristiano metido en la iglesia, ¿recuerda? Que eso aquí pero uno se tiene que olvidar que la iglesia en realidad va con uno está en todo lugar con la presencia de Dios. Por eso la mente, el corazón, las palabras, todo lo está viendo ¿quién? Dios. Y si es así, que Dios nos evalúa y Él está tan cercano a nosotros, ¿qué piensas tú cuando estás a punto de hacer algo que es pecaminoso? ¿Qué es lo que tú piensas cuando estás a punto de hacer algo pecaminoso? Usted no pensará directamente que Dios no está en todo lugar, pero quizás usted piensa que Dios no ve eso. Eso es una cosa extraña. Yo creo que una persona que ha leído la Biblia no negará eso directamente, pero con sus acciones sí lo niega. Y nos preocupamos luego porque en la casa, ¿cómo me voy a presentar ante la presencia de Dios? ¿Cómo voy a servirle? Ay, no, yo en pecado no. Perdona, pero es que Dios te está viendo en donde estás. ¿Sí ve cómo va desarrollando David el pensamiento? Dios me conoce en lo interno. Yo no tengo escape en lo privado. Lo segundo que me quería que te fijaras es que yo no tengo escape en lo público. No hay lugar donde yo me pueda ocultar de la presencia de Dios. No hay lugar en donde yo pueda, aquí, bueno, en esta roca sí me oculto y ya no me va a ver. No hay lugar en todo momento. Por eso dicen algunos teólogos que nosotros vivimos frente al rostro de Dios. Él nos está viendo siempre, siempre, siempre. ¿Eres consciente de eso, hermano? Pero sigue avanzando el rey David. Y lo tercero que quiero que te fijes es que no tenemos nosotros escape ni siquiera desde el mismo momento en que inicia la historia. Dice así el versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Esta es la parte que más me gusta del Salmo. El reconocimiento del rey David de cómo Dios, desde que él era un embrión bien pequeñito, empezó a formarlo. Dice ahí, y fui entretejido. Es decir, esa palabra entretejido habla de la manualidad, de Dios haciendo así paso a paso. Y es que nosotros no tenemos escape del conocimiento de Dios y de la presencia de Dios, no solamente en el presente, sino en nuestra historia. Aún antes de que nosotros existiéramos, ya sabía que íbamos a existir. Su conocimiento, escucha esto, no es actual, sino es eterno. Cuando digo que es actual, es como nosotros conocemos. Tú y yo conocemos lo que acontece hoy. Sí, si yo le digo a mi esposa, amor, ¿qué vas a hacer hoy? Ella toma una decisión, ya sé lo que va a hacer. No, Dios no conoce así. Dios conoce desde la fundación del mundo, desde antes de que el tiempo fuera tiempo, desde antes de que este universo existiera. Dios ya sabía lo que ibas a hacer tú. Por eso el rey David dice, este conocimiento es maravilloso. Y entonces esto nos lleva a un tercer atributo en este salmo.
y es la soberanía y el gobierno de Dios. ¿Y en qué sentido la soberanía y el gobierno de Dios, mi querido hermano? Que el conocimiento de Dios se debe a que Él es quien dirige todos nuestros destinos. Desde la fundación del mundo, Él ya sabía a dónde íbamos a ir. ¿Eso quita nuestra libertad? De ninguna manera. Todos nosotros somos libres y nuestras acciones están determinadas por lo que nosotros deseamos y queremos hacer. ¿Eso limita nuestra libertad? Mucho menos, ya que los hombres hacen y hacen aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. Por eso hay hombres que blasfeman el nombre de Dios. ¿Tú crees que eso es la voluntad de Dios? No, pero aún así Dios sabe eso. Y entonces, ¿qué es lo que significa la soberanía de Dios en este caso, mi querido hermano? Que su gobierno, su autoridad del destino de los hombres hará que al final su propósito y su voluntad se cumplan. A pesar del pecado, a pesar de la rebeldía, al final el propósito de Dios se va a cumplir, mi hermano. Y el rey David dice, en estos versículos, reconoce un conocimiento todavía mucho más abarcador. Antes de que él existiera, Dios ya sabía cada uno de los pasos, cada uno de los días, cada uno de los años que él iba a vivir, y los tenía todos escritos en un libro. Ya sabía lo que iba a decir David. Ya sabía lo que iba a hacer David. Eso es increíble, hermano. Y eso nos lleva a una reflexión en cuanto al tercer mandamiento. ¿Cuál es la reflexión en cuanto al tercer mandamiento? Que si Dios sabe cuál es nuestra historia y Él sabía que nosotros íbamos de alguna manera a fallar, aún así Él nos hizo dignos, o mejor, nos hizo merecedores. No, esa tampoco me gusta. O nos hizo capaces. Nos dio la posibilidad, mejor, de llevar sobre nosotros su nombre. Nos dio la posibilidad, escucha eso. Yo llevo el nombre de Dios no porque lo merezca, por eso no me gustaba esa anterior, no porque sea digno, no, sino porque Dios dijo, te lo voy a dar a ti y voy a hacer que tú seas digno de ese nombre. A pesar de mis errores, a pesar de mis fracasos, Dios ya sabía eso y aún así dice, te voy a escoger a ti. Ay, maravilloso eso. A pesar de la maldad que hay en mi corazón, a pesar de que un día yo iba a pisotear su nombre, Dios ya sabía eso, aún así dijo, a ti te voy a dar la posibilidad de que lleves mi nombre. Y sé que lo vas a quebrantar, pero yo voy a trabajar en ti para que un día seas digno de llevarlo. Aleluya, hermano. Y entonces el conocimiento de Dios, en lugar de asustarnos, lo que nos lleva es a adorarlo. Porque si Él me conoce tal cual como soy y sabe lo malo que soy y aún así me dice, yo te amo, aleluya, porque eso no depende de mí. Mire, eso nos lleva inmediatamente a adorarle, a exaltarle, a glorificarle, a gozarnos en su presencia por una sencilla razón. Él me ha amado aunque yo no lo merezco. Eso tiene dos implicaciones, mi querido hermano. Una ya la mencioné, pero tengo que enfatizarla porque no se puede olvidar. Que Dios va a hacer de ti una persona digna de llevar su nombre. Dios lo va a hacer. Por eso en su libro están escritas todas las cosas. Y al final de la historia se dirá, Miguel Ángel Rodríguez, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Porque Él lo hará, no soy yo. Y lo mismo se dirá de quién, de ti. Pero la segunda implicación dice que yo debo hacerme digno por el poder de Dios que obra en mi vida. Y entonces todo lo que yo hago de aquí en adelante va a estar marcado por esa verdad. Dios trabaja en mí para hacerme digno. Yo trabajo con Él para ser digno. Amén. Mira, hermano, esa es la regla de la santidad. Ese es el secreto de la santidad. Entender que no tienes que ganártela, que ya Dios te hace santo y ahí empiezas tú a trabajar con tu santidad. Aleluya. Eso es una maravilla. Pero entonces ahora el rey David viene en los últimos versículos a hablar del tercer mandamiento, habiendo establecido la omnisciencia de Dios, luego la omnipresencia de Dios, luego la soberanía de Dios. Va a terminar a hablar de la meditación de un cristiano. ¿Qué debe pensar un siervo de Dios?
¿Qué es lo que un hijo de Dios o una persona que lleva el nombre de Dios debe meditar? Quiero que te fijes en eso en el versículo 17. Dice: cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Cuando David está diciendo, hablando de esto, no es que David conozca todos los pensamientos de Dios, no, eso no es imposible. Simplemente David está entendiendo la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la soberanía y el gobierno de Dios, y dice: esto es sorprendente, esto es algo maravilloso. Y sigue: si los contara serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. A mí me gusta más la versión Reina Valera en ese sentido, porque dice: si los enumero se multiplican más que la arena, y despierto y aún estoy contigo. Es más bonito la Reina Valera, más poética en ese sentido, porque nos deja a nosotros como que anonadados ante la maravilla del conocimiento de Dios, y nos despertamos así como que: uy, todavía estoy vivo, uy, qué cosa. Como que nosotros pudimos mirar la grandeza de Dios al considerar estas ideas y decir: wow, ¿qué es este Dios? Y seguimos acá vivos. Es una cosa sorprendente. Y sigue diciendo, fíjese acá: oh Dios, mire cómo cambia de repente ese salmo tan radical. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío. De repente venimos de mirar la grandeza de Dios. Ahora, ¿qué le pasó a David? Por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente. Y el mandamiento número 3: y tus enemigos toman tu nombre en vano. David está pensando en el tercer mandamiento. Dice: no odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Parece ser que David escribe este salmo en respuesta a algunas personas que se llamaban del pueblo de Israel, que se llamaban siervos del Dios del cielo, siervos de Jehová, y confabulaban con David: David, matemos a ese. David, hagámosle el mal al otro. Y David está pensando en ellos. David, ahora entendemos un poco mejor el salmo, porque cuando David habla de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la sabiduría, está pensando en eso. Si yo considero esos pensamientos, o si yo incluso soy amigo de esa clase de gente, no soy digno de llevar el nombre de Dios. Miren lo que está diciendo el rey David. David está llegando a una conclusión al final del salmo, después de mirar la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, y concluye con el salmo, con el tercer mandamiento: no llevarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y él coloca unas personas y dice, y utiliza palabras duras: ¿por qué no haces morir al impío? ¿Qué le pasó a David? No odio a los que te aborrecen. Dice: los aborrezco por completo, son mis enemigos. Mire, el rey David entiende que ser digno de llevar el nombre de Dios implica también alejarse y apartarse de gente que, llamándose sierva o cristiana, no es digna de eso. Aún en su mente y en su corazón, David dice: los aborrezco, ellos son mis enemigos. Y entonces entendemos por qué el apóstol Pablo dice: si alguno de ustedes se junta con uno que llamándose cristiano es fornicario, idólatra, no sé, pecados ahí, que pisotean el nombre de Cristo, dice: no se junten con él, ni siquiera coman con él, ni lo saluden. Y uno dice: pues, eso tan cruel, ¿acaso el evangelio no es de amor? Claro que es de amor, pero cuando está en juego el nombre de nuestro Dios, olvídese. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice: no. Por eso tú te das cuenta por qué el Señor Jesús era tan brusco con los fariseos. ¿Por qué les llamó a ellos serpientes? ¿Por qué los llamó a ellos sepulcros blanqueados? Porque ellos eran gente que se decía que servía a Dios, pero no servía a Dios, y estaban pisoteando el nombre de Dios. Así que cuando tú lees aquí
precisamente esas palabras, haz morir al impío, no los odio. En realidad esas palabras nacen de un celo profundo por el cumplimiento del tercer mandamiento. Mi hermano, yo tendría que hacerle pensar a usted en este punto, ¿con quién se junta? Con gente que no es cristiana, bueno, ahí no hay tanto problema porque ellos finalmente no son cristianos. Aún así tenga cuidado porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pilas. Pero es peor cuando tú te juntas con gente que, llamándose cristiana, no vive como cristianos. Es peor cuando tú eres amigo del que pisotea el nombre de Dios. Cuando tú no le confrontas y le llamas al orden. Es peor. Y por eso David hace una pregunta retórica. No odio, oh Dios, no odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. ¿Y sabes por qué es esa pregunta al rey David? Porque él sabe que Dios le conoce. Él sabe que Dios mira lo profundo de su ser. Y él está diciendo, tú te das cuenta que yo los odio. Tú te das cuenta que yo no ando con esa gente. ¿Tú podrías decir lo mismo? Pero a veces lo que sucede entre los cristianos es que es más fácil juntarse con el rebelde de la iglesia, con el que habla mal del líder, con el que da pésimo testimonio, pero con el hermano que es más radical y todo, ahí lo ven como aburrido, con el que es un murmurador, con el que deja de estar en la iglesia congregándose juicioso y empieza en la puerta a murmurar. La gente lo escucha, lo recibe en la casa y ay, tan chévere. En lugar de decir, venga, eso no es cristiano. Si tú no dejas de hablar mal, no te voy a recibir más en mi casa. No. ¿Quiere decir eso que usted no va a tener misericordia con alguna persona? Esa es claro. Arrepiéntete y estoy para servirte. Pero mientras continúes con una conducta pecaminosa, no. El Salmo, creo que ese no es el 101, bueno, uno de estos salmos. El rey David dice, no voy a permitir que en mi casa, en el palacio, esté un hombre mentiroso. No voy a permitir que en mi presencia haya murmuradores. Tú deberías hacer exactamente lo mismo. Nosotros deberíamos hacer exactamente esa misma clase de conducta, esa misma clase de votos, de determinaciones. Yo no voy a tener gente a mi lado, gente falsa, gente hipócrita, gente que pisotee el nombre de Dios. Esos no van a ser mis amigos. No. Porque lo que está en juego es el nombre de ¿quién? De Dios. De Dios. Es lo que está en juego. Y el rey David termina con un cambio abrupto, precisamente porque nos quiere llevar a eso. Mira, Dios, yo no estoy en esto. Y los últimos versículos dicen, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Y David no está diciendo que Dios, escudriñame. No, Dios ya lo conoce. ¿Sabes qué le está diciendo el rey David? Revélame lo que está mal en mi interior. Tú sabes que yo odio a esta gente. No quiero estar con ellos, pero tampoco quiero ser como ellos. Así que revélame si hay algo mal. Escudriñame. Déjame entender si hay algo en mi caminar, si hay algo en lo profundo de mi ser que no es digno de llevar tu nombre. Déjame conocer en qué debo cambiar. Guíame por el camino eterno. Ve si hay en mi camino malo. Dice, si hay algo malo, cámbiame. Y esa es la conclusión de la enseñanza, mi hermano. Si nosotros consideramos el tercer mandamiento a la luz del conocimiento de Dios, de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la soberanía de Dios, siempre saldremos mal parados. Pero en la soberanía de Dios nos damos cuenta que Él nos ha permitido llevar su nombre, que Él trabaja con nosotros, aleluya. Pero tenemos que ser dignos. Y en este caso la aplicación directa del rey David es: ¿con quién te juntas? ¿A quién le permites que te hable? ¿A quién le escuchas? ¿A quién?
Tú tienes que revisar eso, porque si te llamas cristiano, debes buscar que el nombre de Dios no sea pisoteado de ninguna manera. Y aún así, no miramos solamente allá, miramos acá. Examíname, oh Dios, pruébame, prueba mis pensamientos, ve si hay en mi camino malo y guíame por el camino eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias. Tú nos conoces, tú me conoces, Señor, y yo quiero ser digno en mi interior de llevar tu nombre, en mis pensamientos, en los motivos de mi corazón. Yo quiero ser digno de llevar tu nombre. Ayúdame, Señor, te lo suplico, por favor. Que yo no ame a los que pisotean tu nombre, que no me agrade de los que te humillan. No, por el contrario, que a mi lado esté el justo, que a mi lado esté el que te ama a ti. Ayúdanos, Señor, en esto, te lo suplico. Revela lo que en nuestro interior debe ser cambiado para ser dignos de ti. Te lo suplico, Padre Celestial. Por favor, háblanos. Gracias. Amén y amén. Amén.